Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. Expatriados. Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Querida familia cafetera, ya soy mecenas y estoy muy contenta. Llevaba mucho tiempo queriendo serlo, pero hasta ahora no ha podido ser. Así que bueno, por fin, y ya soy fiel mecenas, de aquí ya no me muevo. Os mando muchos besos a todos desde Lanzarote y nada, solo agradeceros vuestro trabajo, la compañía, esas sobremesas que tanto nos hacen reír, pensar y sobre todo pues también por la información que da gusto. Es un programa muy completo, os quiero mucho y larga vida a la cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Si algo demuestra los datos de hoy de la encuesta de población activa, es que esta es la legislatura del empleo. Esta es la legislatura del empleo. Y además tiene que ser la legislatura del empleo digno, de la dignificación de nuestras condiciones salariales y de las condiciones laborales. Que se llama mochila austríaca. Yo la llamo la hucha del empleo. Oye, y nos dejamos de problemas, tanto en el mercado laboral como en el auténtico desastre de fondos europeos, porque será mejor emplear 10.000 millones de euros para que de aquí a 20 años se contraten a mucha gente, sobre todo jóvenes y mujeres, a estar dando 1 millón de euros para la guerra civil o no sé qué archivos que quieren digitalizar, otro 1 millón de euros para el turismo de otras razas y otro 1 millón de euros para las sedes sindicales. Yo nunca he visto a la oposición holandesa o a la oposición austríaca venir a Bruselas a montar un cirio. No tiene precedente y la verdad que es lamentable. Yo creo que para hacer oposición al gobierno de España hay otra institución que se llama el Congreso de los Diputados. El Parlamento Europeo está para otra cosa. No sé si saben en Cataluña que nunca me levanto de una mesa. Es muy difícil levantarme a mí de una mesa, es decir, que voy a agotar la negociación, porque estoy convencida que esas fuerzas políticas, desde el precepto 1 hasta el último, hasta su última disposición adicional, saben que recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y lo que estoy es respetando una negociación que tengo con unas formaciones políticas, la voy a seguir respetando y desde luego voy a trabajar para que exista acuerdo. ¿Es posible el acuerdo? Sí que es posible. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte de la obligación, que era llegar a un acuerdo.
Hemos cerrado un acuerdo con la patronal, con el gobierno. Es un acuerdo positivo, como he dicho, referente para muchos países del mundo. A mí lo que me parece lamentable es que este acuerdo no cuente con la totalidad del Parlamento español. Pero además, si concretamos más el grupo de esos mayores de 60, entre 60 y 79 años, hay un riesgo de infección en no vacunados de 9,8 veces mayor, de hospitalización 14,5 veces mayor de ingreso y en UCI 27 veces mayor, en este caso de fallecimiento, respecto a las personas vacunadas. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Just sitting here sipping on dandelion. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 28 de enero de 2022 ya y aquí seguimos resistiendo, empezando este año y terminando ya el mes de enero, que pensábamos que nunca iba a terminar, pero ya estamos a las puertas del próximo mes, del mes de febrero. Y los temas que teníamos sobre la mesa, como os podéis imaginar con el hashtag de hoy, almohadilla La Cafetera, alivio y desconcierto, pues son precisamente sobre los últimos datos del paro, que son unos datos que alivian al gobierno y desconciertan a la oposición. Además, también seguimos con las críticas del Partido Popular a los fondos europeos, algo insólito. Decía Ernesto Urtasun en la entrevista que le hacíamos ayer, el hecho de que un partido de la oposición pues vaya a Bruselas a criticar la gestión de los fondos europeos de su país. Lo escucharemos más adelante. También está sobre la mesa el acuerdo sobre la reforma laboral. Una vez se ha llegado a ese acuerdo con patronal y también con sindicatos, ahora la ministra de Trabajo está buscando ese acuerdo entre las fuerzas políticas, entre los socios de investidura, y para conseguir para que salga adelante esa reforma laboral. Y luego también en el ámbito internacional nos vamos a ir también hasta Perú, donde ya se están ultimando pues las primeras medidas contra Repsol por el vertido de crudo del que venimos hablando toda la semana y que está teniendo consecuencias muy graves. Pero además, como cada viernes, también tenemos esos espacios de sosiego, un poquito más alejados de la actualidad, pero no menos importantes. Y ojo, alejados de la actualidad, pero igual no tanto, porque hoy vamos a entrevistar a María Guijarro sobre una iniciativa impulsada en la Universidad Complutense de Madrid para combatir la España vaciada. Se llama Digitaliza tu pueblo. Como digo, es una iniciativa para combatir la España vaciada, que es uno de los temas centrales de la campaña electoral en Castilla y León, que arranca ya estamos en campaña electoral en Castilla y León para esas elecciones de principios de febrero. También vamos a contar, como cada viernes, con el resumen internacional de la mano de Pilar de la Peña, de esos asuntos que han llamado más la atención a la prensa internacional. Y con Ana Pastor hablaremos de la película Múnich. Y para terminar, lo haremos con Iván Cerezo, que nos va a hablar de videojuegos políticos. De todas estas cosas vamos a hablar hoy y las vamos a comentar con ese hashtag, almohadilla La Cafetera, alivio y desconcierto. Y hay que recordar
que programas como este son posibles gracias al esfuerzo económico de mecenas como Alba, que nos enviaba ese audio desde Lanzarote que escuchábamos al principio del programa. Muchísimas gracias, Alba. Este programa te lo dedicamos a ti y también a todas aquellas personas que siguen al pie del cañón, ya sea pues con ese esfuerzo económico cada mes, pero también aquellas personas que se conectan cada mañana en directo en la cafetera, como tenemos por aquí ya a Mamen Páez, a Edi Muscus, a José, a Davierete, también tenemos aquí a Tania de la Fuente, a Pedro Quintana, Cristina. Muy buenos días a todos y a todas, aquellas personas que os levantáis pronto para estar aquí en directo, pero también aquellas personas que estáis en la retaguardia resistiendo cada día. Así que, si os parece, empezamos. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. I had a dream I saw her in a forest. I never got the image off my mind. I never knew the love that went before us. But that's the moment I was stuck in time. Bueno, y la actualidad, como os podéis imaginar, gira en torno a los últimos datos de empleo. En el diario El País dice: en España crea 840.000 empleos, el mayor ritmo desde 2005. Y dicen que el paro baja hasta el 13,3%, que es su menor cuota en 14 años, pese a la Omicron, pese a la pandemia. También lo lleva en portada el diario La Vanguardia, que dice que el empleo llega al nivel más elevado desde la crisis financiera del 2008, que España cerró el 2021 con más de 20 millones de puestos de trabajo y un descenso del paro de hasta el 13,3%, como también destacaba el diario El País. Y nos vamos a la información también de público del diario.es, donde van desgranando un poco las conclusiones del paro. En el diario.es hablan de que 2021 cerró con 840.700 empleos más y que el paro cayó al nivel más bajo desde 2008. Y además destacan que, al contrario de algunas acusaciones, decían, como las del Partido Popular, el empleo público creció el año pasado, pero el que tiró verdaderamente del mercado laboral fue el sector privado. Escuchábamos al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valorando estos últimos datos de empleo. Que si algo demuestra los datos de hoy de la encuesta de población activa es que esta es la legislatura del empleo. Esta es la legislatura del empleo. Y además tiene que ser la legislatura del empleo digno, de la dignificación de nuestras condiciones salariales y de las condiciones laborales. Por eso el Gobierno de España continúa comprometido con esa senda de subida del salario mínimo interprofesional hasta lograr en el año 2023 el 60% del salario medio, que es lo que nos recomienda la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo, y también por eso hemos logrado un acuerdo muy importante entre sindicatos y empresarios para combatir uno de los principales males de nuestro mercado laboral, que es la precariedad, y que esperamos sea convalidado en el Congreso de los Diputados a principio del mes de febrero. Por tanto, creo que estamos ante la legislatura del empleo. Este es el objetivo nacional y es además
lo que explica que en el año 2021 la Seguridad Social haya recaudado 132.000 millones de euros. 132.000 millones de euros ha recaudado la Seguridad Social. Así escuchábamos al presidente del Gobierno valorando esos datos de empleo. Y luego el líder de la oposición lo escuchamos pues insistiendo en esas críticas al reparto de fondos europeos por parte de España. Él lo hacía así. Que se llama mochila austríaca. Yo la llamo la hucha del empleo. Oye, y nos dejamos de problemas, tanto en el mercado laboral como en el auténtico desastre de fondos europeos, porque será mejor emplear 10.000 millones de euros para que de aquí a 20 años se contraten a mucha gente, sobre todo jóvenes y mujeres, a estar dando 1 millón de euros para la guerra civil o no sé qué archivos que quieren digitalizar, otro 1 millón de euros para el turismo de otras razas y otro 1 millón de euros para las sedes sindicales. Por tanto, 2 objetivos. El turismo de otras razas, que cuesta entender a qué se refiere Pablo Casado. El caso es que ayer al eurodiputado Ernesto Urtasun le preguntamos sobre esta posición del Partido Popular, esta crítica sobre el reparto de fondos europeos, y decía que no tiene precedentes, que ningún partido de la oposición de ningún país hace este ejercicio en Bruselas de ir a criticar la gestión de fondos europeos, precisamente también por el riesgo que supone también y las dudas que se siembran hacia el país cuando se critican en los repartos de fondos europeos. Y además decía, es que la fiscalización la está llevando la Comisión Europea, con lo cual esas críticas también pueden tener consecuencias en sembrar dudas sobre la propia Comisión Europea. Es decir, yo en todos los años que Angela Merkel fue canciller, yo nunca vi a los socialdemócratas o a los verdes alemanes venir a Bruselas a hacerle oposición y a hablar mal de su gobierno. Eso lo hacían en el Bundestag, en Berlín, que es donde hay que hacerlo. Yo nunca he visto a la oposición holandesa o a la oposición austríaca venir a Bruselas a montar un cirio. Y, de hecho, cuando hacemos las sesiones de fiscalización de la Comisión, cuando viene la Comisión Europea a explicarnos cómo va el Fondo de Recuperación, los únicos diputados de la oposición que vienen a sacar y a difundir bulos y a hablar mal de su gobierno son los diputados de la oposición española. Y de hecho es que los comisarios están, si me permites la expresión, Fernando, hasta las narices de que se convierta en una especie de show español por las preguntas que hace el Partido Popular y Ciudadanos también, que también se dedican a esto muy a menudo, ¿no? No tiene precedente y la verdad que es lamentable. Yo creo que para hacer oposición al gobierno de España hay otra institución que se llama el Congreso de los Diputados. El Parlamento Europeo está para otra cosa. Claro, como dice por aquí Sidra Alcat, volviendo a los datos de empleo, decía, ahora solo queda que sea empleo de calidad y que se elimine la temporalidad. Sobre los datos de empleo también le preguntaban a Pepe Álvarez de UGT, ¿valoraba así los datos de empleo? Estos datos nos indican que la reforma que hemos hecho es una reforma que va en la buena dirección. Es una reforma que va a posibilitar seguramente que cuando hagamos este análisis dentro de un año, si se aprueba el Real Decreto Ley, las tasas de temporalidad hayan bajado de manera espectacular en nuestro país, que estemos hablando de creación fundamentalmente de empleo de contratos con carácter indefinido, y sobre todo también demuestra hasta qué punto es muy importante aprovechar la oportunidad que se abre con la puesta en marcha de los fondos de reconstrucción para que efectivamente estos fondos puedan servir para generar empleo en nuestro país, empleo de calidad y perspectivas de futuro. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Esto es lo que decía Pepe Álvarez de UGT, que también hablaba de la reforma laboral, de ese acuerdo que todavía está pendiente, ese acuerdo entre fuerzas políticas para que salga adelante la reforma laboral en el Congreso de los Diputados. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte de la obligación, que era llegar a un acuerdo. Hemos cerrado un acuerdo con la patronal,
con el Gobierno. Es un acuerdo positivo, como he dicho, referente para muchos países del mundo. A mí lo que me parece lamentable es que este acuerdo no cuente con la totalidad del Parlamento español, porque me parece que haya coincidencia y unanimidad en esta materia es bastante normal, después de que lleva el aval de las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales más importantes de este país, ¿no? Y en ese sentido especialmente me parece lamentable que el Partido Popular no apoye esta reforma. In the great outdoors, forever free. Y en el centro del foco de actualidad también está la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, precisamente por esto, por la reforma laboral, por ese acuerdo. Y dijo, voy a agotar las negociaciones. Incluso llegó a decir, creo que es posible el acuerdo. No sé si saben en Cataluña que nunca me levanto de una mesa. Es muy difícil levantarme a mí de una mesa, es decir, que voy a agotar la negociación, porque estoy convencida que esas fuerzas políticas, desde el precepto 1 hasta el último, hasta su última disposición adicional, saben que recupera derechos para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y lo que estoy es respetando una negociación que tengo con unas formaciones políticas, la voy a seguir respetando y desde luego voy a trabajar para que exista acuerdo. ¿Es posible el acuerdo? Sí que es posible. Waste of our time out where the stars forget to shine. Cityscapes askew, stuck inside at noon, out where the stars forget to shine. How far you'd fall. Y también desde el Ministerio de Sanidad recordaban, seguimos en pandemia, seguimos con el reto de la vacunación, ahora ya en muchos grupos de la población con la tercera dosis. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como ha venido también recordando a lo largo de esta semana, pero vuelve a insistir sobre la necesidad de seguir con la vacunación, de seguir vacunándose. Y además recuerda el riesgo de hospitalización que tienen las personas no vacunadas. La mayor diferencia de esta diferenciación que les acabo de señalar entre personas vacunadas y no vacunadas se observa en las personas mayores de 60 años, ya que casi la incidencia de las personas vacunadas en España es casi 7 veces más baja que en los no vacunados. Pero además, si concretamos más el grupo de esos mayores de 60, entre 60 y 79 años hay un riesgo de infección en no vacunados de 9,8 veces mayor, de hospitalización 14,5 veces mayor de ingreso y en UCI 27 veces mayor, en este caso de fallecimiento, respecto a las personas vacunadas. Desde RTV, podéis consultarlo en la web, hablaban de que sí, de que las vacunas funcionan y que los datos lo demuestran. Decían, las vacunas que tenemos siguen siendo efectivas. Decían que aunque pues Omicron ha cambiado las reglas del juego, decían la irrupción de esta nueva variante
a finales de 2021 ha alterado los esquemas de la pandemia y ha afectado la efectividad de las vacunas, sobre todo donde ya eran más débiles en la capacidad para contener los contagios. Sin embargo, los datos, dicen, permiten comprobar su alcance y hablan de que sí, que siguen siendo efectivas, aunque también es verdad que decían que pues que administrar múltiples dosis de refuerzo cada poco tiempo pues no es una estrategia sostenible. Decían así, que zanjaban hace unos días la Agencia Europea de Medicamentos, zanjaban así el debate sobre la cuarta dosis de la vacuna COVID, pero de momento es el método que tenemos para frenar la pandemia, al menos sobre todo para que pues contagiarte no suponga poner en riesgo tu vida, sino que se quede en eso, en un contagio. Desde el Ministerio de Sanidad, como decíamos, pues alertaban sobre las consecuencias de no vacunarse, sobre el riesgo para nuestra salud de no vacunarnos, pero como sabéis, también otro de los asuntos, como decía anteriormente, en la página política, es que arranca la campaña en Castilla y León. En el Huffington Post decían unos comicios con el Partido Popular como favorito mirando a Vox y con el Partido Socialista confiando en dar la sorpresa pendiente de la España vaciada. En el diario.es hablaban de que el Partido Popular se juega 35 años de poder en Castilla y León con las incógnitas de Vox y de la España vaciada. Y decían que casi 1 de cada 3 electores pues no ha decidido su voto para las elecciones del próximo 13 de febrero, que decían por primera vez se celebran en Castilla y León sin coincidir con otras elecciones. También era un asunto, en este caso de portada, en Público.es, donde decían que Mañueco, el candidato del Partido Popular, llega a la campaña abocado a apoyarse en la ultraderecha para gobernar, según las encuestas, que el PP llega fuerte en las encuestas al inicio de la campaña, pero no lograría esa mayoría absoluta para poder gobernar en solitario. Y además hablan también de la caída de Ciudadanos y el auge de Vox, que obligarían a Mañueco a aliarse con este partido. También además hablaban del Partido Socialista, que volvería a ser segunda fuerza en el territorio, y Unidas Podemos crecería de manera leve. Y hablaban de esa irrupción de la que estamos tan expectantes, que es la irrupción de la plataforma política España vaciada, que irrumpiría en las Cortes, pero decían a día de hoy no logra consolidarse. Bueno, veremos a ver qué alcance tiene. Aquí, como sabéis, hablamos incluso antes de presentar esa candidatura con España vaciada, y tenían pues fuertes expectativas, así que veremos cuál es el alcance de esta nueva plataforma en las elecciones de Castilla y León, que recordamos van a ser el próximo 13 de febrero y, como os podéis imaginar, seguramente acabe marcando hasta entonces la agenda política, esta campaña electoral de la que se hacen eco hoy pues muchos medios en portada. Incluso también en la portada de papel del diario El País decían que la mitad de los partidos aún están sin programa en el inicio de campaña, que la mitad de los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas de Castilla y León no habían hecho público su programa ayer, pese a que la campaña se inició, decían, la pasada medianoche. Así que este es el contexto de la campaña la campaña electoral que arranca en Castilla y León. También, entre otros asuntos, en Infolibre destacan que el Gobierno exige formalmente a la Iglesia que repare a las víctimas de abusos y se inclina por investigarlos en el Congreso. Hablan así de los abusos de la Iglesia y dicen que el plan del Gobierno es apremiar a que sea la propia Conferencia Episcopal la que tome la iniciativa para dar pasos definitivos en la reparación de las víctimas de la pederastia. Unos pasos que hasta ahora no se han dado, y aún así pues os podéis imaginar qué consecuencias está teniendo esta inacción por parte también de las víctimas. Así que veremos si llega a buen puerto esta investigación de los abusos en la Iglesia, sobre todo también para reparar a tantas y tantas víctimas de los abusos que se produjeron en el seno de la Iglesia. Además, en la parte internacional, lo hemos ido hablando durante toda la semana, también pudimos comentarlo con Juan López Uralde en la sección de Ecología. Hablamos de esas consecuencias, esas graves consecuencias que está teniendo el vertido de crudo de Repsol en Perú, donde nos hemos ido para ver cuáles están siendo las medidas que se están implantando, cuáles están siendo la repercusión política que está teniendo
este asunto. De hecho, esta semana también veíamos como hasta el propio presidente de Perú pues hablaba de la responsabilidad y de la necesidad de que asuma responsabilidades Repsol, algo en lo que también incidía Juan López Uralde cuando le entrevistábamos sobre la necesidad, como decía, de asumir responsabilidades en esta catástrofe. En Perú, la Fiscalía pide que se impida la salida del país a miembros de Repsol. Lo escuchábamos así en la televisión pública de Perú. A través de las redes oficiales del Poder Judicial, donde se informa que lo último, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de la Corte de Puente Piedra Ventanilla evaluará hoy a las 5 de la tarde, 17 horas, impedimento de salida del país por 18 meses contra el gerente general de la refinería La Pampilla, Jaime Fernández Cuesta Luca, de Tena. También, además, desde un organismo público que se llama el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio Ambiental de Perú, anunciaban las primeras multas contra esta compañía, contra Repsol. El día por de el ayer ha vertido. vencido el plazo de la primera medida, que es la identificación de las zonas afectadas, y como tal, el día de hoy hemos iniciado el requerimiento para la imposición de la multa coercitiva, porque hemos identificado que la empresa no ha cumplido con esta primera medida. El día de hoy también está venciendo el plazo del segundo bloque de medidas que hemos dispuesto para efectos de realizar la conservación, custodia y rescate de la fauna que ha sido afectada en las áreas naturales protegidas. Stuck inside at noon, out where the stars forget to shine. How far you'd fall, were you to call? Hold your breath, it'll all be over soon. Este es un asunto que también lleva Público.es y dice, se hace eco de la noticia que decíamos, la Fiscalía de Perú solicita que se impida salir del país a 4 directivos de Repsol por el vertido de petróleo. Es que, según la Fiscalía, existen indicios de que, conociendo el derrame, no habrían cumplido adecuadamente sus funciones. Un poco lo que decíamos anteriormente de la necesidad de asumir responsabilidades por parte de la compañía. Incluso en Público.es dicen que el Estado español avaló a Repsol en la renovación de la refinería de Perú afectada por el derrame de petróleo. Dicen que la compañía española de seguros de crédito a la exportación, semipública con participación mayoritaria del Estado, respaldó la ampliación de una planta en 2016 y 2017. Dicen, el monarca Felipe VI presidió la inauguración en noviembre de 2018. Un asunto internacional, pero que nos toca también de lleno desde España, sobre las consecuencias, las nefastas consecuencias que está teniendo este vertido en Perú. Y también desde Latinoamérica nos llegaban las imágenes de esa toma de posesión de Xiomara Castro, de la que hablábamos también con Pilar de la Peña a lo largo de la semana. Una toma de posesión en la que estuvo representación española, estuvo el ministro de Exteriores y también el rey de España. Y hay que destacar, como también recordaba Pilar de la Peña, la figura que supone Xiomara Castro para el país, porque se convierte en la primera presidenta de Honduras. Precisamente sobre la legitimidad de la presidenta hablaba el presidente saliente, decía que deseaba un buen gobierno a estas nuevas autoridades. Como ciudadanos seguiremos siempre sirviendo a la patria, y es oportuna esta ocasión para desearle lo mejor a las nuevas autoridades, esperando que prive siempre el debate democrático para tomar las mejores decisiones a favor de Honduras. Porque si le va bien a las nuevas autoridades, le va bien al pueblo hondureño. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico. Y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto ese de pertenecer a una grey,
aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete. Entre otros asuntos, también destacaban en Infolibre que el juez da carpetazo a la investigación sobre el caso Dina, que busca la imputación de Pablo Iglesias. Titulaban así desde Infolibre y decían que el juez Manuel García Castellón rechaza dilatar las pesquisas en base a posibles circunstancias sobrevenidas que tachan de futuribles. Dicen que Podemos reprocha al magistrado haber tratado de convertir a las víctimas de esta causa en sospechosos. Pero como decíamos, también hoy vamos a hablar con María Guijarro, pues sobre también la necesidad de que se impulsen iniciativas como en las que ella está involucrada, que es esa iniciativa de Digitaliza tu pueblo, una iniciativa para hacer frente a los problemas que tiene que soportar la España vaciada y que están ahora en el centro político por esas elecciones en Castilla y León. E incluso también lo decíamos, ¿no? Como, pues lo bueno de ese bulo, ¿no?, sobre las macrogranjas es que se ha puesto al menos el foco en una problemática en la que no todos los ganaderos están de acuerdo, no todos apoyan las macrogranjas. De hecho, en el diario.es llevan que los pequeños ganaderos quieren regenerar la tierra contra la crisis climática. Dicen que un movimiento emergente de ganaderos españoles defiende que esta actividad puede ser parte de la solución al cambio climático, pero no con el modelo industrial que algunos están defendiendo. Dicen criticado por el impacto ambiental de la carne, sino mediante el pastoreo de los animales para evitar erosionar el suelo. Como decía, uno de los focos que van a captar la atención de la campaña electoral de cara a las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León, como dice Público.es, la España vaciada debuta en campaña electoral para intentar frenar la despoblación en Castilla y León. El Movimiento Ciudadano se presenta a las elecciones así, como recordábamos ya hace unas semanas, en 5 de las 9 provincias de una comunidad, decían, especialmente golpeada por el desequilibrio territorial. Una vez más, insistiendo en que sí, la política debería poner el foco y solucionar los problemas que realmente afectan a la ciudadanía y no enmarañarse en bulos para intentar utilizarlos políticamente. Muchos retos por delante para combatir esa España vaciada, pero hay mucha gente que está trabajando en ello, como María Guijarro, con la que vamos a hablar a continuación.
Bueno, y me vais a permitir que a continuación nos acerquemos a una iniciativa impulsada en la Universidad Politécnica de Madrid para combatir la España vaciada. Se llama Digitaliza tu pueblo, es un concurso. María Guijarro, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que nos ha llamado mucho la atención esta iniciativa, compartimos esa preocupación por la poca atención que recibe la España vaciada. ¿En qué consiste exactamente el concurso que planteáis? Bueno, el concurso que planteamos es entre estudiantes de cuarto de la ESO y primero de bachiller del entorno rural. Y nosotros les pedimos que nos propongan una idea con dos condiciones. La primera, que implique implementar tecnología, y la segunda, que sea en su entorno más cercano. Con esto nosotros buscamos varias cosas. La más importante, demostrar que la tecnología es igual de implantable en un pueblo que en Madrid. Y que no por estudiar una carrera técnica se van a tener que quedar en Madrid, sino que el que quiera va a poder volver a su pueblo. Porque tiene algo de incentivar el regreso de los trabajadores a sus pueblos, ¿no? De desarrollar su carrera profesional y tener futuro en los pueblos. Y habéis lanzado este concurso, ya habéis empezado a recibir algunos proyectos. ¿Qué tipo de proyectos os presentan? Bueno, lo bueno es que como no hemos puesto más condiciones que esas dos, la verdad es que estamos recibiendo un abanico muy amplio. Tenemos proyectos enfocados a ganadería, agricultura, comercio, turismo, eficiencia energética. Tenemos proyectos de todo tipo. ¿Por qué surge la idea? Porque creo que de una manera o de otra parte de los estudiantes tenéis algún vínculo con el entorno rural, ¿no? Sí, por supuesto. Esta iniciativa surge de un grupo que creamos en abril del año pasado en la universidad, de alumnos y profesores, todos vinculados de alguna forma al entorno rural. No todos hemos nacido en el entorno rural, yo misma nací en Madrid, pero todos estamos vinculados de alguna forma con algún pueblo. Oye, y decíais que vuestra intención es presentar Madrid como un puente, no como un destino necesariamente, que existe la posibilidad de atraer a personas a los pueblos, ¿no? Y también a las empresas. Efectivamente, la finalidad última del concurso es esa. Que ellos vean las carreras técnicas como una posibilidad, pero que esa carrera técnica no les obliga necesariamente a quedarse en Madrid, sino que ellos pueden venir a Madrid, estudiar y volverse al pueblo y desarrollar su carrera profesional exactamente igual o incluso mejor de lo que lo podrían hacer en Madrid. Porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que tienen un pensamiento, o sea, al final cuando ellos vienen a estudiar a Madrid en ningún momento creen que exista la posibilidad de volver. Entonces nosotros queremos romper con eso y demostrarles que el que quiera, que sí que va a poder. Tampoco obligamos a nadie, simplemente que tengan presente la posibilidad. Así que se llama Digitaliza tu pueblo, es un concurso, está abierto a alumnos de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato, y cada equipo os tiene que desarrollar una idea tecnológica que se pueda implantar en su propio pueblo. ¿Cuántos equipos tenéis participando? Porque sé que hay un montón de gente ya involucrada. Pues ahora mismo tenemos 18 equipos de 7 provincias, que son Teruel, Soria, Ávila, Segovia, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Y nada, ahora mismo el periodo de inscripción para esta edición está cerrado, pero si hay algún instituto interesado, ya estamos recibiendo inscripciones para el año que viene, así que se pueden poner en contacto con nosotros, sobre todo por nuestras redes sociales, @digitalizatupueblo. Y nada, estamos recibiendo ya inscripciones para el año que viene, o sea que todo el mundo es bienvenido. O sea que ya casi lo habéis abierto la siguiente convocatoria, porque luego veo son grupos de trabajo, los equipos de los institutos, pero tienen mentores que son gente que les dirige un poquito el proyecto, ¿no? Eso es. Lo que tiene de especial este concurso es que al final los equipos no están solos, somos conscientes de que al final son niños de 16, 17 años y además creemos que esa figura del mentor es muy importante porque otro de los objetivos que buscamos es despertar ese gusto por las carreras técnicas y al final como los mentores somos alumnos de la escuela, la diferencia de edad no es mucha entre los estudiantes que participan y los mentores. Entonces creemos que es mucho más fácil que se vean reflejados en nosotros que en un profesor, aunque por supuesto por encima de nosotros están los profesores de la escuela. Pues María Guijarro, muchísima suerte y felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose
de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que la democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues es viernes y abrimos un capítulo a esta hora para hablar de la información internacional, de esas noticias que se refieren a nuestro país, que se refieren a España y por lo tanto proyectan la imagen de España en el exterior. Con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que hemos visto la bajada del paro a niveles prepandémicos, es destacada en los medios internacionales y, bueno, ¿qué tal repercusión ha tenido esto en los medios? Pues bastante repercusión. La verdad es que he encontrado bastantes artículos que lo destacan, que lo ponen de relieve, este importante descenso del paro que se ha vivido en España, que bueno, ha bajado al 13%. Pues hay artículos en Reuters, en los medios económicos, lógicamente, pero también en la prensa francesa, alemana. Se destaca eso, además, ese titular, ¿no? Que vuelve a estar a niveles prepandémicos y que en este sentido pues marca un cierto éxito de la economía española frente a todo este discurso que se estaba oyendo un poco catastrofista, incluso algunas dudas con respecto a la recuperación y al PIB, a la reactivación del PIB en España. Pues en este sentido numerosos medios internacionales ponen de relieve que este dato pues vuelve a colocar a España en una buena posición, o al menos en una posición de recuperación y de volver a destacar. No me gusta mucho cuando, además hay una cierta prisión para los medios de comunicación y más cuando tienen un enfoque progresista como el que nosotros tenemos, porque hablar elogiosamente de algo que le haya ocurrido al gobierno siempre parece que hay un cierto seguidismo y no me gusta mucho cuando llegan estas noticias encima de la mesa, pero lo cierto es que es verdad que es un dato positivo que acompaña al gobierno. Se puede considerar que algo de responsabilidad tendrán, seguro que hay muchos otros interlocutores a los que también se les puede atribuir el mérito, pero es verdad, es un dato muy positivo que está teniendo mucha repercusión y eso es un hecho. Oye, la prensa estadounidense estaba hablando de los inmuebles usurpados por la Iglesia Católica en España con las inmatriculaciones. ¿Quiénes estaban destacando esto? Pues mira, la verdad es que sobre todo me llamó la atención ese titular, ¿no? De los inmuebles usurpados en la Iglesia Católica. Lógicamente estamos hablando de lo que se ha conocido en estos días sobre las inmatriculaciones, y ha sido un artículo de la agencia Associated Press que han republicado bastantes otros medios estadounidenses, desde el Houston Chronicle, ABC News, el Daily Herald, otro que se llama US News, Yahoo incluso, y lo que han puesto de relieve es esto, ¿no? Este reconocimiento de la Iglesia Católica de que cerca de 1 millar de inmuebles de todo el país habían sido registrados, a pesar de lo que destacaba el artículo, a pesar de no tener ninguna prueba de esa pertenencia, o incluso cuando claramente se sabía que eran propiedad de otros, ¿no? Esto es lo que destacaba este artículo y explicaba un poquito el contexto, ¿no? Cómo desde hace pues un tiempo el gobierno español de coalición y de izquierda pues estaba confrontando con los obispos y con la conferencia episcopal este listado de 35.000 propiedades registradas a nombre de la Iglesia Católica, que incluían 20.000 lugares de cultos y 15.000 instalaciones no religiosas y que estaban en duda. Ponían de relieve que habían reconocido estos 965 inmuebles que incluso pues habrían sido registrados indebidamente y que habían accedido a digamos, el término que utilizaba el artículo era regularizarlos o algo así como devolverlos, o al menos plantear y abrir este asunto. Oye, también hemos visto en la prensa internacional cómo se ponía el foco en la amenaza que para Doñana supone la última decisión de la Junta de Andalucía. ¿Cuál es? Pues mira, esta decisión de legalizar los cultivos de fresa que están drenando los pozos de agua ilegales que afectan a Doñana, que están en el área de Doñana, es un aspecto que además ya lo comentó Juancho un día que le tuvimos aquí en la cafetera, que había destacado el diario The Times. Precisamente, además, en contraste con esa polémica que había suscitado las declaraciones de Garzón y que desde la derecha se acusaba de estar creando mala imagen a España,
bueno, en este caso concreto, una decisión de la Junta de Andalucía sí que ha sido particularmente señalada por el The Times y también por 2 diarios italianos, por La República y La Stampa, que publican un reportaje también en el que se pone de relieve esta indignación y esta polémica por la decisión de realmente de legalizar, pues se habla, me parece que los diarios italianos hablan de 1.400 hectáreas de invernaderos que ahora mismo no están cumpliendo las normas y que sobre todo están sacando agua de pozos ilegales excavados por esta industria de la fresa en una zona protegida, en la que está prohibida porque perjudica a Doñana, ¿no? Y se pone el foco en cómo pues esta decisión puede afectar al parque de Doñana, que destacan que es una de las lagunas y de los parques naturales más importantes de Europa y que se puede ver afectado por esta decisión del gobierno de centro-derecha en Andalucía. También hemos visto cómo The Guardian entrevistaba a Almodóvar, defendía en un editorial que es esencial ahora en España hablar de Franco. Sí, la verdad es que esta noticia, a lo largo de esta semana, es verdad que Pedro Almodóvar ha tenido mucha presencia en todo este tiempo, desde que estrenó la película Madres Paralelas, y el pasado domingo le entrevistaba un periodista británico, seguidor suyo, y explicaba cómo le había llamado la atención. Era un periodista que llevaba siguiendo la carrera de Almodóvar desde hace bastante tiempo y le había entrevistado más veces, y destacaba cómo durante la primera época de Almodóvar se había resistido a plantear temas de política o del franquismo, ¿no? Y el propio director manchego explicaba que había sido una especie de posicionamiento, que había sido una especie de venganza por su parte, ¿no? Intentar ni siquiera mencionar el fascismo franco, ¿no? Intentar mirar hacia adelante, pero que había llegado a la conclusión de que ahora mismo esto no era lo que se necesitaba. Y el director manchego decía que ahora mismo había llegado a la conclusión de que era esencial hablar de Franco y de los crímenes del franquismo, de las víctimas, para que éstas no se olvidaran, ¿no? Destacaba cómo en Madres Paralelas, en la película, pues había puesto el foco, una de las tramas precisamente se centraba en esto, ¿no? En los esfuerzos del personaje que interpreta Penélope Cruz para abrir una fosa común e intentar afrontar este pasado. Y unos días después, este miércoles, pues The Guardian, el diario, publicaba un editorial, es decir, un artículo del propio consejo editorial, en el que defendían la necesidad de que España realmente siguiera prestando atención a la memoria, como Almodóvar había puesto otra vez de relieve este asunto, y era algo que tenía pendiente España, ¿no? Y en este sentido, en el editorial se hablaba de que, además de lo que decía el director manchego, pues había algunas iniciativas, en concreto la idea o el proyecto de hacer un Museo Nacional de la Memoria en Teruel, que era interesante, ¿no? Y que admitía que era un asunto sobre el que España había practicado una amnesia colectiva, que decía que podía entenderse en un primer momento en una generación que realmente estaba desesperada por alcanzar la democracia, pero que tantos años después de la muerte de Franco y con una democracia ya tan asentada, pues parecía momento de realmente intentar abordar este tema. Y The Guardian consideraba incluso que era realmente el trabajo que debía hacer España todavía para intentar pues pasar esta página y realmente rendir cuentas, que hubiera una rendición de cuentas sobre el franquismo, sobre los crímenes y sobre lo sucedido, ¿no? Oye, otra cosa en esta misma línea, los temas así un poco más sólidos ahora al principio, porque luego hay alguna noticia anecdótica que está bien, aunque no es tan anecdótica, tiene profundidad, pero hemos visto, se habla en la prensa internacional sobre la crisis diplomática entre España y Marruecos. Dicen que el fin no parece cercano. ¿Dónde colocan la polémica? Bueno, la polémica realmente se mantiene. Lo que había cierta esperanza o ciertos indicios de que, digamos, la relación bilateral podría distenderse y realmente volver a una situación de mayor fluidez y mayor normalidad, entre otras cosas porque el rey Felipe, pues bueno, se refirió a Marruecos y, en fin, tuvo un gesto hacia Marruecos. Sin embargo, pues no parece que las tensiones y los motivos para digamos mantener esta confrontación no se terminan de superar. En este sentido, pues desde RFI, la radio francesa, Anadolu, la agencia turca, y varios medios marroquíes también ponían de relieve que parece que todavía no estaba tan cerca, ¿no? En un momento, además, en que se habla de muchas tensiones internacionales con el tema de la crisis de Ucrania, pues esta disputa que habían mantenido España y Marruecos desde
el año pasado a cuenta de la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, pues no terminaba de superarse. Numerosos medios han destacado los esfuerzos del ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez, pero precisamente a pesar de que el rey Felipe VI pues también intentó en un discurso muy reciente pues tender la mano a Marruecos, se explicaba que desde el gobierno marroquí se seguía esperando un posicionamiento de España más claro sobre el tema del Sáhara, ¿no? Que esta era una de las cuestiones que Marruecos seguía reclamando para realmente descender definitivamente las relaciones bilaterales, y que de momento pues esto no se había producido. Había un diario marroquí, Express, que en concreto señalaba que Pedro Sánchez podía haber incumplido algún tipo de promesa que había hecho las autoridades marroquíes a este respecto, y que quizá en cualquier momento, sobre todo que recientemente Alemania ha cambiado. Alemania era uno de los países que también mantenía un enfrentamiento con Marruecos con respecto a la soberanía del Sáhara, y digamos que con el nuevo gobierno y la presencia de Baerbock en el Ministerio de Exteriores alemán, pues se había visto un pequeño gesto hacia Marruecos. Desde Rabat se esperaba un gesto similar en España, y se esperaba que lo fuera a dar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ahora ya sí hay otras noticias de las que también habla la prensa internacional en estos días, que no tienen el peso de la actualidad, pero hay una campaña, Soy viejo, no idiota, que denuncia la desatención a las personas mayores en la banca digital, y eso ha saltado a los medios internacionales. Sí, les ha llamado la atención. Al menos he visto artículos en Le Figaro, en Euronews, la televisión europea, y sobre todo lo que destacan es esta campaña que lanzó Carlos San Juan, un jubilado de Valencia, un poco pues denunciando la desatención de la banca hacia las personas mayores, y sobre todo esta especie de digitalización continua y total, de que todas las operaciones se tienen que hacer o a través de la página web o a través de una app, estaba realmente dejando en una situación muy complicada a muchísimas personas mayores, ¿no? Y había enarbolado esta petición con este eslogan que realmente está funcionando muy bien, que es soy viejo pero no idiota, y reclamando pues una mayor presencia de personas y más sucursales y sobre todo mejor atención a las personas mayores que se sienten desplazadas por esta digitalización y este uso de la tecnología para todo, ¿no? Y ya te digo que varios medios lo han puesto de relieve, y sobre todo han destacado que además está teniendo muchísimo apoyo, muchísimo seguimiento, ¿no? Cerca de 500.000 de firmas ya se han unido a esta petición, porque como decía Le Figaro, dice, parece que es una reclamación que ha hecho suya buena parte de la tercera edad, y que además destacaba que podía considerarse fundamentada, ¿no? Porque además pues explicaba que las sucursales en España se habían reducido a más de la mitad, y que a pesar de que casi todo se tenía que hacer por vía digital, pues según el Instituto Nacional de Estadística, en 2021 apenas un 13% de las personas mayores de 75 años estaban utilizando o estaban realizando operaciones en banca digital. Hay además una iniciativa, la iniciativa del bicibús para ir al colegio en Barcelona, que ha llamado también la atención a Radio France. Sí, un reportaje de Henri de la Guéry, el corresponsal que lo hemos tenido aquí alguna vez en la cafetera. Es una iniciativa entre reivindicativa, vecinal, ecológica, y que realmente lleva desde septiembre pues haciéndose en Barcelona. Es que los viernes hay, digamos, una especie de rutas escoltadas además por la policía, en las que se ha cerrado el tráfico para que los niños de la capital catalana pues puedan ir en bicicleta al colegio, ¿no? Entonces se están montando unas especies de grandes caravanas en la que de alguna manera se reivindica otro tipo de movilidad más sostenible y más segura, una ciudad más segura para que los niños también puedan ir en bici y se puedan mover. Y la iniciativa la han bautizado como bicibús, por aquello del bus escolar, pero en bicicleta, y hay imágenes pues bastante curiosas y que realmente se han vuelto virales. En este caso le dedica un reportaje Radio France, y destaca que además esta iniciativa que cuenta con el apoyo, que han nacido de colectivos vecinales, pero que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, pero que realmente ha inspirado a otras ciudades, según el reportaje, pues tanto en San Francisco como en Glasgow o incluso en Buenos Aires, están lanzando sus propias rutas a imitación de este bicibús barcelonés. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, como siempre, Pilar. Gracias a vosotras. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos.
Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Plata o plomo, el mundo a través de las series, de las películas, de los documentales que también inspiran y recogen en muchas ocasiones la realidad, pero nos explican nuestro tiempo, el costumbrismo, la cultura actual a través de lo cinematográfico, y lo analizamos cada semana aquí con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Ana, qué peliculón la recomendación. Mira que te regaño a veces, ¿eh? La recomendación de esta semana es espectacular. Me ha dejado con el cuerpo con una tensión interna, porque además está muy bien hecha, muy bien hecha. Múnich, en vísperas de una guerra. Brutal, en Netflix. Me ha encantado. La verdad es que llegué a ella en la tarde del fin de semana, creo, buscando qué podía ver. Porque es verdad que como me tienes a este ritmo de cada semana ofrecerte algo chulo y nuevo, pues no siempre es posible, pero llegué a ella como casi te diría que por descarte, y la verdad es que me ha pasado lo mismo que a ti, por eso te la recomendé y me hace ilusión que hayamos coincidido, porque creo que el momento ayuda a que tenga más fuerza todavía. Creo que, bueno, lo de Jeremy Irons es una cosa de locos y creo que la peli está muy bien, vamos. ¿Sabe? Con gusto me colocaría ante esa pared para que me fusilaran si con eso evitara la guerra. Por favor. Neville, no me gusta que digas esas cosas. Y menos sin desayunar. Claro. Usted es muy joven para haber servido en la Gran Guerra, Legat. Y yo era demasiado mayor. De algún modo eso empeoró las cosas. Es muy desesperante ver tanto sufrimiento y sentirse tan impotente. Trae. Ahora, cada vez que paso frente a un monumento a la guerra o visito uno de esos enormes cementerios de Francia donde tantos amigos están enterrados, me juro que si me encuentro en situación de poder evitar que suceda de nuevo una de estas catástrofes, haré lo que sea. Lo que sea. Sacrificaré lo que sea para mantener la paz. A ver, no tengo aquí el reparto delante porque además tengo un montón de herramientas abiertas ahora mismo mientras estamos conversando, pero es verdad, Jeremy Irons hace un papelón absolutamente espectacular. Ayer puse un tuit, pregunté cuando ya estaba casi terminando de ver la película, pero pregunté qué os ha parecido. Es un peliculón. Mira, las contestaciones. Decía María Ruano, dice, la veía y me preguntaba hasta qué punto estaremos ahora en un momento histórico parecido, en el inicio de otra confrontación de esta dimensión. Ojalá no sea así, pero es verdad que se ven los inicios de las tensiones entre la Alemania nazi de Hitler, las primeras amenazas de invasión europea, sus verdaderos planes, la posición del resto de países europeos, el Reino Unido intentando evitar una guerra verdaderamente escalofriante, ¿no? Sí, yo creo que hay que contar, porque claro, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis, pues todos vamos como a los momentos concretos, ¿no? Creo que el acierto de lanzar esta apuesta cinematográfica, que está basada en un hecho real, aunque entiendo que han incorporado personajes ficticios para darle un poco más de emoción, digamos, a la trama, se centra en, como bien dice el título, en las vísperas de la guerra. Se centra en el entonces primer ministro británico, Chamberlain, que es el papel que hace Jeremy Irons, como un político que cree que puede convencer a Hitler, bueno, no sé si que cree que puede convencerle, sino que no piensa que Hitler está a punto de montar pues, la Segunda Guerra Mundial, de hacer una invasión brutal en varios países. Entonces, en la teoría del apaciguamiento, de hecho son los llamados acuerdos de Múnich, el primer ministro británico, convencido de que puede llegar a un acuerdo con Hitler y evitar que entre en algunas zonas de Europa, se va a Múnich, donde organizan una especie como de conferencia, entre comillas, de paz, a la que no invitan algunas de las partes fundamentales que son los que van a ser invadidos, entre otras cosas. Pero sí que están, en este caso, los británicos y los alemanes. Es territorio
es jugar en casa, digamos, porque es Hitler el que lo organiza. Me ha gustado mucho buscar, no sé si tú has hecho el mismo ejercicio y la gente que nos escucha, he buscado las imágenes originales de aquellos encuentros, de aquella jornada y media en Múnich donde los británicos llegan y Hitler les recibe, y es bastante inquietante, y creo que eso la peli lo retrata muy bien, el festival de sonrisas que hay por parte de los británicos, sobre todo el primer ministro. Claro, yo pensé que la película te tiene que hacer entender el momento histórico y lo hace así. No, cualquiera que ahora busque, por ejemplo, en Google, Chamberlain, Hitler, y le dé a imágenes, va a encontrar esto que yo estoy diciendo, y es inquietante porque realmente daba la sensación de que Chamberlain sí creía que estaba ante un líder político, no ante lo que luego a posteriori todos vimos, ¿no? Y luego me gusta también que la peli retrata muy bien cómo en los entornos, especialmente en el gobierno británico, hay quien intenta hacerle ver que está equivocado, que este tipo es un asesino, está carcomido por el odio y se adelanta un poco, ¿no?, a la jugada de lo que va a pasar, y desgraciadamente pues aciertan, claro. Ese documento es la prueba de que Hitler miente cuando afirma que no tiene más reivindicaciones territoriales. Al contrario, lo que quiere es expandir el país, y sin duda seguirá expandiéndolo. Por eso le ruego, le suplico que esta noche no firme el acuerdo. ¿Qué? Primer ministro, Adolf Hitler es un monstruo. Es un demente. No puede darle lo que quiere. Irá cogiendo más y más territorio. Más y más personas sufrirán. Esa es la prueba. Aplaudo su valor, joven. Pero le daré una lección de realidad política. El pueblo de Gran Bretaña nunca se alzará en armas por un conflicto fronterizo local. Es mucho más que un conflicto fronterizo. En cuanto a lo que Adolf Hitler pueda hacer o no en el futuro, en fin, tendremos que esperar a ver qué pasa. Esperar a ver qué pasa. Aquí mi único objetivo es evitar la guerra en el plazo inmediato, para de ese modo sentar las bases de una paz duradera. No habrá una paz duradera. Pero debo intentarlo. Lo último, lo peor que podría hacer es abandonar esta conferencia. Claro, habla de los fanatismos, del fanatismo de Hitler, también de las equivocaciones, de los errores en el cálculo, pero es interesante que la veáis, los oyentes, los que estéis escuchando esto, es interesante, pero hay que tener cuidado porque al final no se puede caer en la falacia del historiador. Claro, ahora conocemos el desenlace. Entonces Hitler era un líder con un cierto reconocimiento mundial, hasta el punto de que, oye, había alineaciones, siempre se ha hablado de las alineaciones de Walt Disney, el coqueteo con el discurso alemán inicial, aquel de la grandeza, de la libertad. Luego todo eso, ahora la historia ya sabemos a dónde condujo, todo eso sabemos cómo se reconvirtió y todos sabemos cómo fue de destructivo todo aquello. Pero en aquel momento, lo que muestra esta película son los años previos y también un Chamberlain, un primer ministro en el Reino Unido, que siente que tiene que evitar la confrontación militar a cualquier precio, porque él había luchado en la Primera Guerra Mundial, había sufrido los efectos y hace una declaración que también pone los pelos de punta diciendo: yo he visto la desgracia que supone una guerra y solamente con ganar tiempo podemos tener informaciones que nos apunten, podemos señalar sospechas y tal, pero hay que ganar tiempo para construir la gran paz, aunque sea en este momento, aunque sea con grandes dudas y tal. Bueno, hay quien piensa que es un blanqueamiento. Fíjate, había un mensaje, la verdad, no era muy, además, con un nickname así un poquito oculto, pero había una contestación que sí me ha gustado porque me ha interesado. Dice: bueno, una película secas. Intenta blanquear a un tipo tan nefasto para los progresistas españoles como fue Neville Chamberlain. Después caen lo que muchas películas. Ponemos a un tipo random con flequillo y bigote que de mosca encarnando a Hitler. Pero lo que sí que es verdad que revela es que en aquella situación no deshacerse de Hitler antes fue un error porque nos habría evitado un gran drama. Claro, ahora es muy fácil decirlo en todo caso, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que al revés. Mucha gente pues mucha gente joven seguramente que vaya a ver en Netflix esta película no va a, no sé cómo decirte, admirar lo que hace Chamberlain. Al revés, o sea, yo creo que él queda como en el mejor de los casos, a ver cómo lo defino. Yo diría un optimista inconsciente, sí. Exacto, sí, una cosa así. En el mejor de los casos, si no llevado por el ego propio de quien ocupa un puesto como eso, pretendiendo, porque además eso se ve también en la peli,
venderle al mundo entero que él ha conseguido evitar una guerra, cuando todos sabemos, como tú dices, lo que pasó después. Y luego, no sé cómo ves tú, que yo creo que esto es la parte más, ¿no? El elefante ya está en la habitación y es la comparación con lo que estamos viviendo ahora, que hay quien piensa que es maniqueo, es decir, pensar que tú puedes convencer a alguien como Putin de que hay una salida negociada y de que no puede entrar en Ucrania de la misma manera que no debió entrar en Crimea, pero lo hizo. O sea, que esto está sobre la mesa, es decir, estamos en una situación, obviamente con todas las diferencias que hay de lo que ocurrió, porque ya sabemos cómo fue, pero estamos en una situación en la que la diplomacia en realidad está dando palos de ciego y nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos y a un tipo que dirige un país como lo dirige, o realmente da igual. En cualquier caso es mejor evitar un conflicto también en el siglo XXI. Es muy difícil porque, en efecto, esa es la mayor asociación la que hace todo el mundo. Además, algunos de los oyentes que contestaban, decía Manuel Ángel Suárez, aunque ya sabes el final de la trama, dado que son hechos históricos, he sentido un vértigo y una mezcla de emociones, desde compasión por Chamberlain, encarnado por el incombustible Jeremy Irons, hasta la repulsión por el astuto Hitler que iba esquivando las condiciones que le ponían en Europa. Dice, no sé si exagero, decía Manuel Ángel Suárez, pero lo que estamos observando en Ucrania, el temor de esa invasión, tiene un parecido con la intención de Hitler de anexionar los Sudetes checos con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Polonia, al poco tiempo de firmar un tratado inútil. Claro, a mí es verdad que esto me ha hecho reflexionar, cuidado, no vayamos a estar siendo especialmente condescendientes, pero también es verdad que hay una filosofía de fondo, Ana, que viendo la película yo creo que la defensa de la paz, luego no fueron capaces de evitar la guerra, pero cuando Chamberlain dice, bueno, pero hemos ganado un año, no sabemos qué ocurrirá el año que viene, es verdad, puede que tenga intenciones de tal, hemos ganado un año, ¿quién sabe lo que ocurrirá? Ocurrió eso, pero en el camino le podían haber matado, se podía haber muerto, podían haber entrado otros actores, es decir, la historia juega las cartas también y juegas con cartas marcadas mirando la historia desde el futuro, claro, porque digo, es verdad, a lo mejor Putin resulta que guarda en su haber un pequeño Hitler oculto y que nos lo va a mostrar con más más descarnadamente, pero la historia también es muy ¿cuántos habremos evitado y cuántos en todo caso habrán estado a punto de ser pero no hayan sido por los acontecimientos de la historia? Ahora puedo informar a la Cámara de que acabo de recibir la noticia de Berlín de que Herr Hitler ha pospuesto la movilización. Efectivamente, un ejercicio retrospectivo cuanto menos también resulta injusto. Es decir, qué fácil es decir ahora, mira este pardillo que se creía que el contexto histórico tampoco es fácil de explicar hoy en día, ¿no? Lo que se había vivido y lo que, como tú decías, ¿no? De dónde venían cada uno de ellos, especialmente el primer ministro británico. Y luego creo que me parece que hay una frase en mitad de la película que dice algo así como que no elegimos los tiempos que nos ha tocado vivir, que creo que eso es aplicable a cualquier cosa, pero sí elegimos la manera en la que respondemos a los grandes desafíos. Y creo que eso también es aplicable a lo que estamos diciendo de Ucrania y a cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Entonces, es verdad que nos ha tocado vivir a cada uno una realidad, especialmente a quienes tienen el poder político, pero luego cada uno lo ha afrontado de una manera. En el tema de Ucrania a mí me sorprende muchísimo que Estados Unidos ejerza de portavoz de la Unión Europea, ya no solo de la OTAN, sino que se reúna con los rusos en nombre de la Unión Europea. Para mí es en parte una derrota un poco triste de la Unión Europea, pero también te digo, si se consigue que no se cruce la frontera de Ucrania y por tanto no se desate un conflicto, pues me habrá parecido bien también que la negociación haya resultado positiva, ¿no? Sí, es muy difícil de analizar. Pachi Freites también contestaba al mensaje, también la ha visto en estos días, dice, me resultó muy angustiosa, recordaba la foto de Chamberlain bajando del avión con la declaración en la mano, pero todo lo que había detrás me pareció increíble, dice, no conocía esta trama, y después sabiendo que todo aquel esfuerzo era baldío, pues realmente es trepidante. Es una película apasionante, porque luego está muy bien hecha, habla de un grupo de 3 amigos, 3 compañeros de Oxford repartidos en diferentes lugares y cómo la historia les vuelve a reunir para intentar evitar la guerra. Y está muy bien contada, es una historia personal bonita, es intensa, al que os apasione la política os va a maravillar, tiene esta lectura histórica y yo creo que está bastante bien conseguida. Hay unas interpretaciones que están muy bien, incluso actores que para mí eran más desconocidos, los más jóvenes, que son estupendos, o sea, son formidables. No comprendo. Habrá en su poder un documento y nos interesaría mucho saber de qué se trata. Querríamos que fuera mañana a Múnich, se viera con von Hartmann y consiguiera el documento. ¿He oído bien? Eso entraña cierto riesgo. De hecho, será un acto de espionaje en territorio extranjero.
Esa clase de cosas, yo no estoy... Estoy seguro de que lo hará bien. El deber le llama. Sí, yo creo que tanto George Mackay, que es el que hace de ayudante o asesor del primer ministro británico, muy joven también, y Janis Neihauer, que no sé si digo bien el nombre, pero es el ayudante alemán. Creo que también hablan muy bien de esos matices de un libro muy bueno tuyo, en el que las circunstancias vitales a veces también te ponen en un lugar, pues en el lado de los británicos, en el lado de Hitler, pero dentro de eso tú tienes una capacidad de ser un héroe en cualquiera de los bandos, ¿no? Estoy refiriéndome al libro de Fernando Berlín, que quien no lo haya leído lo recomiendo mucho. Gracias. Y que de alguna manera los matices, incluso en circunstancias tan claras y evidentes como que estamos delante de Hitler, incluso los matices son muy interesantes. Y ahí vemos la evolución de este personaje, el que es el asesor alemán, cómo pasa de estar absolutamente fanatizado y pensando que Hitler es la solución a darse cuenta de que el tipo está loco y que hay que acabar con él de cualquier manera, ¿no? Entonces, es un buen momento para verla, creo que cualquier otro también lo hubiera sido, pero me ha encantado, y me ha encantado que te haya encantado, todo es encanto. Me ha gustado mucho, y además te voy a decir una cosa, Ana, cada vez lo agradezco más. Yo tengo convicciones y posturas, tú lo sabes, muchas veces muy enérgicas y muy decididas sobre algunos asuntos, pero me encantan las cosas que me hacen repensar y reflexionar, ¿no? No es que una película me haga cambiar la perspectiva, porque es una película y entiendo que tiene un guión que te conduce a una conclusión, ¿no? Pero en estos tiempos que estamos viviendo también me hace ser más cauto con muchas de las posiciones, sobre todo manifestadas en torno a Ucrania, tal. Digo, bueno, la historia es verdad que de vez en cuando nos da algunos ejemplos y tenemos que ser cautelosos y cuidadosos, ¿no? Pensar es imprescindible, creo que es bueno, incluso replantearte los principios. Y últimamente me has dado 2 o 3 cosas que me han permitido hacerlo, y eso te lo agradezco enormemente, Ana. Bueno, tenemos pendiente la de la periodista fact-checker, por cierto, que pertenece a la misma organización que nosotros, la periodista filipina que ha ganado este año el premio y el premio Nobel, y que tiene una historia también de resistencia frente al poder increíble, o sea que estoy deseando que la veamos y la comentemos. Genial. Ana Pastor, Neutral, gracias, de verdad, de corazón. Gracias, un abrazo a todo el mundo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Bueno, pues ya sabéis que además abrimos un capítulo los viernes para hablar de videojuegos, que os invito a que los que estéis interesados os paséis el día antes, justo los jueves, ayer. Hacemos una conversación en Twitch por la tarde, a partir de las 7 de la tarde los jueves. Aprovechamos para jugar un rato, para grabar este espacio, para conversar, y os invito a que os paséis, porque hay gente que se pasa en directo, algunos de los oyentes que estáis escuchando ahora el programa estabais ayer. Y Iván Cerezo, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Le hemos hecho un asalto a mano armada a Iván Cerezo. Estábamos hablando además en la cafetera precisamente sobre cine político, estábamos hablando sobre esta película tan extraordinaria y sobre Múnich. Y entonces Iván Cerezo nos había hecho una propuesta en el Discord para hablar de videojuegos políticos, que habíamos dejado en stand-by para conversar, y digo, pues hoy es el día apropiado, hoy es el día perfecto para hacerlo, así que te agradezco mucho, Iván, que te acerques a la cafetera para abordar esto, porque es verdad que a través de los videojuegos también se ha explicado y se explica la política, ¿no? Claro, bueno, primero encantadísimo de estar aquí otra vez, y sí, claro, totalmente, la política, bueno, forma parte intrínseca de nuestras vidas, ¿no? Y lo inunda todo, y concretamente, pues en este tema que comentabais ahora mismo, también en los videojuegos podemos encontrar muchos ejemplos de propaganda política o de esa reescritura de la historia que se hace con que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial de alguna manera, la invisibilización de Rusia y tal. Y eso es uno de los ejemplos, uno de los muchísimos ejemplos que nos podemos encontrar de cómo se trata la política en los videojuegos.
Y te quería preguntar, porque me enviabas algunos títulos que son muy interesantes. Yo sé que hay alguno, por ejemplo, This War of Mine. Empecé a jugar y la verdad es que es un juego de guerra en el que tomas el papel de refugiados. Es un juego además que tiene unos gráficos que no son... están muy bien porque son muy creativos, pero digamos que no te metes en la historia, no es que tenga un realismo, pero sin embargo sí que te hace vivir situaciones bastante tensas, ¿no? Claro, es que este es un tipo de juego que para mí es especialmente político porque por el punto de vista que te da de la guerra, ¿no? Este juego, tú manejas a varios refugiados, ¿vale? Y es verdad que no te metes mucho porque además el punto de vista de la partida es externo, no tiene ni tercera persona siquiera, de esto que vas con la cámara al hombro del personaje, ni primera, ¿no? Que ves lo que ve el personaje, sino que lo ves desde fuera. Y eres como una especie de dios que le vas diciendo ve para acá o ve para allá. Pero lo importante del juego es eso, justo lo que tú dices, ¿no? Que te pone a lo mejor en la tesitura de que te vengan dos niños a pedir comida y que tengas una lata de comida. Y si se la da a los niños, pues tú no comes, ¿no? O que tengas que salir a buscar, a lootear, que decimos, ¿no? A buscar comida o a buscar recursos a otros sitios y te encuentres con que la casa que acabas de robar es la casa de dos ancianos, ¿no? Y te ponen notitas por ahí de gente que estaba viendo la muerte llegar por la guerra, etcétera. Y es un juego eso que trata la guerra, pero no como los juegos mainstream de guerra, en el que incluso la llegan a romantizar y tal, sino que es un paso mucho más adulto, ¿no? A mirar hacia la guerra pensando en todas las consecuencias que tiene a lo que están jugando los otros, ¿no? De los shooters, first person shooters y etcétera. Total. O me decías también, ¿no? Entre los videojuegos políticos, Yo Presidente, donde simulas gestionar un gobierno, ¿no? Eres el presidente electo de un país. Claro, esto es como el epítome de la política en los videojuegos, ¿no? Porque siempre está ese debate de si los videojuegos son o no son políticos. O bueno, en este caso no hay lugar a dudas. Es un juego en el que tomas el rol del presidente, como tú dices, y la cuestión es gestionar un país con todas sus leyes. Tienes que gestionar la inflación de la moneda, tienes que imprimir moneda si hace falta, tienes que aprobar leyes sociales o menos sociales para que tu gente te siga votando, etcétera, ¿no? Y tiene incluso relaciones internacionales, pues se te puede liar gorda si a algún país no le gustan las decisiones que has tomado. Entonces, como política de despachos en un videojuego, ¿no? Es muy interesante. La verdad es que abruma un poco por la cantidad de opciones que tiene, porque es un juego ingente de grande, pero luego también tenemos otro tipo de... En este mismo campo, ¿no? Tenemos los trópicos, por ejemplo, que son juegos un poquito más relajados y también van de eso, ¿no? De gestionar un país o gestionar una región y aprobando leyes o... Bueno, al fin y al cabo, política de despacho, ¿no? Dice Onubense, había un juego también muy bueno de geopolítica que se llamaba Rulers of Nation, lo que no sé si aún hay updates o versiones actualizadas. Europa Universalis, dice también. Valiant Hearts, claro. Me tocó la patata, la verdad, dice Turo CLS. Hay muchas recomendaciones de algunos oyentes, porque también nos decía Mikelzu, dice, buenas. ¿Has jugado a Last of Us? No, pero lo estoy deseando. No sé si Last of Us se puede considerar videojuego político. Es que necesitas la Play. No tengo la Play. Entre otras cosas porque Facu me dijo que me iba a enviar una Play que no me envía todavía. Entonces no he podido enviar la Play, Facu. Total. Pero bueno, en fin, lo estoy deseando porque sé que es un juegazo total y lo estoy deseando. Y dice, pero mira, pasa una cosa... Por ejemplo, con el Last of Us pasa una cosa muy, muy interesante y es precisamente el tema del feminismo, ¿no? El feminismo claramente es una perspectiva política y pasa de Last of Us 2 concretamente, o pasa también en Horizon Zero Dawn y otros muchos juegos en los que las mujeres son protagonistas y son mujeres potentes y tienen una visión de la vida feminista claramente, bueno, a ver, con su más y sus menos, ¿no? Porque al fin y al cabo vivimos en un mundo machista, pero todos esos juegos al final siempre tienen la crítica del gamer estándar de que son juegos politizados simplemente porque la protagonista es una mujer o porque es una mujer fuerte o porque es una mujer independiente, etcétera, ¿no? Entonces ahí es como que hay muchísimo debate sobre videojuegos y política cuando
los protagonistas son claramente feministas y cuando son claramente machistas, ahí es como, no, pero es que aquí no hay política, ¿no? Entonces hay mucho interesante. Fíjate, qué curioso. Carlos Rivero nos dice, bueno, como ficción política, la saga Metal Gear no tiene precio, tampoco la he jugado, pero... Claro. Claro, son juegos de los 90 y tal, como Final Fantasy VII, que es como mi juego fetiche. Son juegos que eran claramente políticos y que habría que estar muy ciego para decir que no lo eran, ¿no? Concretamente, Final Fantasy VII es un juego en el que interpreta a lo que primero es un mercenario que trabaja para un grupo de ecoterroristas. Entonces, claro, ya partiendo de esa base, ¿no? Es como claramente un juego político. Luchas contra una empresa que es una multinacional que se ha hecho con todo el mundo y drena los recursos del planeta. Esa misma empresa invadió una parte del planeta que se llama Butai y están las guerras de Butai en las que Butai lucha por su independencia. O sea, que es como un juego súper político que normalmente no se le da a esa entidad tampoco porque en realidad, mientras que tú estás jugando, no te van lanzando la política a la cara, sino que la tratan como parte de la narrativa. Dice Fer 1287, me encanta la saga Metal Gear Solid. Zares dice, el Reign es un juego de tomar decisiones constantemente también. La verdad es que hay un montón de ejemplos, pero en efecto, a través de los videojuegos también se explica la política, también se traslada la imagen, el costumbrismo, la cultura política y se hace además con bastante habilidad ahora. Oye, pues Iván Cerezo, te agradezco muchísimo, Iván, la ayuda. Tú escribiste un capítulo hablando del urfascismo y los videojuegos. ¿Esto qué es? ¿Cuál es el concepto de esto? Vale, el urfascismo es un concepto de Umberto Eco. Y Umberto Eco lo utiliza para dar nombre a todos los fascismos, ¿no? Porque tú sabes, cuando se habla de fascistas, ¿no? Y se dice, los franquistas eran fascistas o los nazis eran fascistas. Siempre está ese tira y afloja porque fascistas realmente eran los italianos, ¿no? Eran como los primeros y los que se llamaban así. Pero claro, Umberto Eco lo que dice es que tienen muchísimas cosas en común y por no llamarlos a todos fascistas, lo que hace es que le pone el prefijo ur y hace como un término más global, ¿no? Entonces el urfascismo se refiere a todos los movimientos fascistas en general, independientemente de que tengan un origen u otro, etcétera, ¿no? Entonces, claro, este capítulo del libro, yo lo que hago es que utilizo los 14 puntos que tiene Umberto Eco para identificar el urfascismo y digo cómo habría que tenerlo y expongo cómo habría que tenerlo en cuenta a la hora de jugar a videojuegos, porque es muy fácil que se nos cuelen, ¿no? Pues desde el camino del héroe, que de hecho el año pasado mandé un audio con un extracto del texto, etcétera. Pues hay como 14 puntos y se asemejan bastante a lo que es una experiencia de jugador o de jugadora enfrentándose a un videojuego, ¿no? Entonces creo que está interesante, pero más interesante todavía el resto de capítulos que escribe otra gente que sabe un montón de cosas más que yo y que también hablan desde otras perspectivas totalmente diferentes, pero siempre de política y videojuegos o ideología, ¿no? Buenísimo, muy interesante. Bueno, es Iván Cerezo, es uno de los oyentes de este programa. Sabéis que nuestros oyentes están organizados en Discord. Allí se discute, se habla de videojuegos y de otras muchas cosas en el canal de Discord de La Cafetera. Así que, Iván Cerezo, gracias de verdad por prestarte a charlar un ratito. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Venga, un abrazo, hasta luego. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We've got
Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un día más. Nos despedimos, deseándoos un buen fin de semana. Y además vamos a terminar el programa dedicándoselo a Alba, desde que nos enviaba ese audio desde Lanzarote, cuando se hacía mecenas. Este programa va especialmente dedicado a ti. Muchísimas gracias por el esfuerzo económico que has hecho por nosotros y por nosotras para que sigamos emitiendo cada mañana y que sigamos reuniéndonos en torno a una taza de café. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y recuerda, si estás escuchando esto, no estás sola. Querida familia cafetera, ya soy mecenas y estoy muy contenta. Llevaba mucho tiempo queriendo serlo, pero hasta ahora no ha podido ser. Así que bueno, por fin, y ya soy fiel mecenas, de aquí ya no me muevo. Os mando muchos besos a todos desde Lanzarote y nada, solo agradeceros vuestro trabajo, la compañía, esas sobremesas que tanto nos hacen reír, pensar y sobre todo pues también por la información que da gusto. Es un programa muy completo, os quiero mucho y larga vida a la cafetera.